para que En quedes al lado atención de a él. la condición que vivimos a nivel nacional, ya conocida por todos y en particular a la frecuente detección de casos en la central de Corabastos y atendiendo la obligación que nos cabe alrededor de tener un protocolo de seguridad, hemos expedido este boletín de vigilancia epidemiológica que da cuenta de las medidas que a partir del día de mañana son de obligatorio incumplimiento en la central de abastos y son 15. La primera, toda persona que ingrese a la central tiene que usar siempre tapabocas y llevarlo de manera apropiada. Esto, que es válido para toda la ciudad, se pone también con una normatividad especial para Corabastos porque no siempre lo encontramos así. Segundo, el ingreso a la central de Corabastos quedará a partir de mañana prohibido para los minoristas y para las familias que van a hacer compra al menudeo. La central es una central mayorista y como tal debe funcionar. Eso implica que las personas o familias que hacían el mercado allí, pues como no podemos controlar esta cantidad, pues van a tener no permitido su ingreso. Tercero, el ingreso de los vehículos que allí se hace, que ese es el mecanismo para el cargue y descargue de los alimentos. Cada vehículo solo podrá entrar con un conductor y una persona ayudante, sin más personas dentro del vehículo y sin personas en la parte de atrás o en el volco. Estas personas deberán entrar, por supuesto, con elementos de bioseguridad. Cuarto, los vehículos deberán pasar por un punto de desinfección antes del ingreso, de acuerdo a los protocolos expedidos por el Ministerio. Quinto, se prohíbe el ingreso a la central por ser un sitio donde el riesgo es un poco más alto de aquellas personas que tenían enfermedad o tienen enfermedades crónicas como las que mencionaba la alcaldesa mayor. Se ha determinado que las personas con cardiopatías, con hipertensión, con diabetes, con cáncer, tienen un riesgo mayor si llegan a adquirir la enfermedad. Por tanto, personas que tengan estas condiciones no deberán entrar a la central. A toda persona que ingrese se le debe hacer un proceso de higienización de manos y una valoración de salud que incluya, cuando menos, la toma de temperatura, y de tener una temperatura por fuera de los parámetros normal no podrá entrar a la central de Corabastos. Se deberá contar de manera permanente con suficientes puntos de higienización de manos, lavamanos con agua corriente o jabón o alcohol glicerinado, como lo hemos determinado en varias de las reuniones que hemos tenido. Por supuesto, estos mecanismos deben tener una disposición de los residuos de manera adecuada. Como octavo, debemos incrementar la frecuencia de lavado de manos y de aseo de las áreas comunes, de las bodegas y de los locales comerciales, no solo en las zonas comunes, sino en la parte de adentro de las bodegas, donde están las canastillas, donde las personas tienen el intercambio comercial. Todo esto se debe lavar como mínimo 3 veces por semana, ya no una, que era un paso que se había dado en Corabastos, que ha servido pero que no ha sido suficiente. Entonces lo incrementamos a 3 por semana, de acuerdo a una programación que cuadraremos con la gerencia. Se debe garantizar la prestación gratuita de los servicios sanitarios. Hay algunas cosas que uno de pronto no conoce porque no ha estado allí. Muchas de las personas que están en Corabastos, algunas de ellas prestando trabajo material de carga y descarga de carros, pues no tienen los recursos para utilizar un servicio sanitario pago. A partir de este momento los servicios sanitarios deben ser gratuitos y con las medidas higiénicas necesarias para que todos tengan una correcta disposición de excretas. Se debe reducir el aforo y el ingreso de Corabastos a un 35%. Y aquí queremos hacer referencia a lo que se logró con Transmilenio. Nos han dicho en varias ocasiones que es imposible vivir sin Corabastos y probablemente algunas personas tienen razón en eso, pero también nos dijeron lo mismo con Transmilenio y logramos que al día de hoy Transmilenio funcione, pero funciona con un aforo que le impide ser un foco de infección. En el caso de Corabastos pensamos que lo podemos lograr perfectamente y es el mismo término del 35% del aforo. Normalmente a Corabastos entran alrededor de 30.000 personas al día, 35.000 personas al día. Deberán a partir de mañana entrar un máximo de 12.000 personas para permitir el distanciamiento social. No se permitirá ninguna venta ambulante, ni en zonas comunes, ni en pasillos, ni en ninguna de las bodegas que tiene la corporación. La central de abastos deberá establecer un centro de salud al interior de la central. Ya existe un puesto de primeros auxilios, pero debe avanzar a ser un centro de salud en donde se haga atención de los quebrantos de salud que puedan tener las personas que están allí y además la aplicación de pruebas de
tamizaje y diagnóstico molecular de los pacientes sintomáticos. Esto se debe implementar de manera inmediata porque necesitamos estar teniendo un particular interés y cuidado en dos poblaciones que allí tienen unos nombres muy especiales. Se llaman los coteros, que son las personas que cargan los bultos, descargan y cargan los camiones, y los zorreros, que son las personas que trabajan con carretillas llevando una cosa de una parte a otra. Estas, que son personas con unas condiciones socioeconómicas muy difíciles, deben tener acceso a estos servicios de salud que mencionamos en ese centro. 13º, garantizar el distanciamiento físico. Lo ha dicho la alcaldesa en repetidas ocasiones, a manera pedagógica, que estemos a 2 o 1,5 metros o 2 metros los unos de los otros, lo tenemos que garantizar en Corabastos, y entonces en las bodegas habrá una ruta por la que se entra y que se debe seguir permanentemente hasta la salida. No se puede devolver la gente. Se parece un poco a lo que ya probablemente muchos de ustedes han visto en las grandes superficies, de suerte que no haya aglomeración de las personas. En caso de que se afecten con casos positivos y se llegue a tener que cerrar hasta el 10% de los locales de una bodega, procederemos al cierre completo de la bodega. En caso de que tengamos que intervenir hasta el 10% de las bodegas de Corabastos, probablemente estaremos en la necesidad de cerrar Corabastos. No es esa nuestra pretensión, ni mucho menos. Lo que esperamos es que tengamos un Corabastos funcionando de una nueva manera, logrando que no se tenga el riesgo que en este momento existe. La 15ª y última de las medidas es más una información. La evolución del brote lo vamos a revisar cada 24 horas. Estas medidas que estamos tomando en el día de hoy no las tomamos sino para disminuir la cantidad de casos y de contagios al interior de la central. De ser insuficientes, tomaremos más medidas. De ser insuficientes esas medidas adicionales, tendremos que pensar eventualmente en el cierre de Corabastos.